Hola a todos, yo soy Acuña García María de Los Ángeles y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre el cáncer renal. Primero que todo debemos conocer la gran comparación que existe entre los años de 2010 y la década de 1970, ya que las cifras han ido aumentando hasta 5 veces en la aparición de casos nuevos y 2 veces en la de mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de células renales ocupó el lugar número 15 de las neoplasias malignas, con una incidencia de 3.595 casos nuevos y una mortalidad de 1.892 casos. En comparación con la década de 1970, en donde el 10% de los casos se diagnosticaba de manera incidental, actualmente el 60% son detectados en ausencia de síntomas y en etapas tempranas. A esto se le conoce como migración de etapa. A pesar de todo esto, los casos siguen aumentando, ya que los factores involucrados son la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. El cáncer de células renales es principalmente en los hombres y en una edad media de 65 años. Ahora bien, pasaremos a lo que es la materia. Acompáñenme. Dentro de los principales factores de riesgo destacan 4, los cuales son historia familiar, obesidad, tabaquismo e hipertensión. Además, si se tiene un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de células renales, este riesgo va a aumentar de manera importante. El fumar más de 20 cigarrillos por día conlleva un riesgo relativo de 1.5 a 2.0. Por otra parte, se ha observado que las personas con un índice de masa corporal de 25 a 30 tienen un riesgo relativo de 1.5 y aquellas con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 tienen un riesgo relativo de 2.5. Por último, la hipertensión implica un riesgo relativo de 1.75. Debido a que la mayor parte de los casos de cáncer de células renales son diagnosticados de manera incidental, como ya les había comentado anteriormente, la información de la historia clínica y la exploración física son muy limitados, pero a pesar de esto existen varios datos clínicos relevantes, como la hematuria, ya puede ser microscópica o macroscópica, los antecedentes familiares de cáncer de células renales y el uso de tabaco. Además, cualquier síntoma sistémico como es la fiebre, pérdida de peso, fatiga o tos indica la posibilidad de una enfermedad avanzada y en estos casos se debe descartar de manera exhaustiva la presencia de adenopatías, dolor lumbar o masas palpables. Dentro del diagnóstico, los estudios de laboratorio nos permite evaluar el estado basal del paciente, incluyendo la función renal, el detectar anemia, pruebas de funcionamiento hepático alteradas y aumento de deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina o calcio nos puede indicar una enfermedad avanzada e incluso tener un papel pronóstico en pacientes con cáncer de células renales metastásico. El estudio de gabinete de elección es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, que es multifase con contraste intravenoso, ya que posee una sensibilidad cercana al 100% y especificidad del 95% para detectar tumores mayores a 15 milímetros. Por otro lado, la resonancia magnética nuclear es una alternativa a la tomografía computarizada, ya que puede utilizarse en pacientes que no son aptos para el uso de contraste intravenoso o en caso de que se duda la anatomía vascular. Sin embargo, recientemente se ha identificado que el gadolínio tiene el potencial de riesgo de toxicidad en pacientes con insuficiencia renal crónica previa. Otros estudios incluyen la teleradiografía de tórax, que es suficiente para descartar metástasis pulmonares, la tomografía computarizada de tórax, cráneo y la gammagrafía ósea
Son necesarias solo cuando existen síntomas sugestivos de enfermedad metastásica o en caso de tumores mayores de 7 centímetros, evidencia de adenopatías retroperitoneales, invasión vascular o a órganos adyacentes. Ahora bien, en cuanto a la biopsia renal, hoy en día alcanza una sensibilidad de hasta el 90% y el riesgo de complicaciones es muy bajo. Las indicaciones incluyen la sospecha de masas renales no malignas o de otra estirpe como es linfoma o presencia de metástasis, y en aquellos casos en los que se planea llevar a cabo un tratamiento de invasión mínima, se recomienda obtener tejido de la masa renal para poder comprobar de manera histopatológica. Ahora les voy a explicar los estudios de imagen que se utilizan en la evaluación de los tumores renales. Primero comenzamos con la tomografía computarizada sin contraste. Dentro de sus ventajas tenemos que es muy rápida, económica y no hay riesgos asociados al contraste. Las limitaciones son que hay una resolución limitada, no hay atenuación y es muy poco útil en tumores no corticales. Y sí hay presencia de radiación. En el ultrasonido tenemos en las ventajas que es de bajo costo y nos permite distinguir los quistes, ya si son simples o complejos, de los tumores sólidos. En las limitaciones tenemos que los detalles anatómicos son limitados y la sensibilidad es limitada en tumores isoecoicos, además de que son dependientes del operador y no hay presencia de radiación. En la tomografía computarizada abdominal trifásica, las ventajas son que existe una sensibilidad y especificidad elevadas, además de una excelente resolución anatómica. En las limitaciones tenemos que hay una contraindicación en la falla renal, además de que requiere hidratación y maniobras de protección, además de que hay presencia de radiación. Y por último, tenemos la resonancia magnética con gadolinio. En las ventajas es que hay una sensibilidad elevada, una excelente resolución anatómica y posible realizarla con falla renal leve. En las limitaciones es que el costo es muy elevado, es muy prolongado y el riesgo de toxicidad y de fibrosis sistémica nefrogénica. Y no hay presencia de radiación. El cáncer de células renales constituye hasta el 90% de las neoplasias sólidas de riñón. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen tres subtipos histológicos principales: las células claras del 80 al 90% de los casos, papilar del 10 al 15% y cromófobo del 4 al 5%, y no hay diferencias en el pronóstico. Por último, la etapificación se lleva a cabo mediante la clasificación TNM, es decir, tumor, ganglio, metástasis, que es la más recomendada para la correcta etapificación del cáncer de células renales. Dentro de la enfermedad localizada, la modalidad para el tratamiento es la cirugía. En la actualidad, la nefrectomía parcial o cirugía preservadora de nefronas es la mejor opción. Mientras tanto, la nefrectomía radical se recomienda para aquellos tumores que no son aptos para la nefrectomía parcial, ya sea por el grado de invasión local o por la dificultad de técnica. Ambas alternativas se pueden realizar por vía abierta o por laparoscopía. Las alternativas de invasión mínima son radiofrecuencia, crioablación, ablación con láser y ultrasonido focalizado de alta intensidad. Se recomienda en pacientes de edad avanzada con riesgo de cáncer de células renales multifocal, con tumores bilaterales o riñón único. Además, la vigilancia es una opción para el manejo de masas pequeñas sin evidencia de invasión local y poco potencial metastásico. Si se presenta una enfermedad metastásica, la cirugía solo es paliativa y debe acompañarse de terapia sistémica. Esta combinación va a aumentar lo que es la supervivencia en comparación con el tratamiento sistémico solo. Por otro lado, debemos saber que el tratamiento sistémico es muy importante, ya que el tratamiento blanco con antiangiogénicos, por ejemplo los inhibidores de tirosincinasa, se asocian con una mejoría en la supervivencia, sobre todo en pacientes con la enfermedad muy avanzada. Por otro lado, se recomienda utilizar esquemas como sorafenib,
para obtener mejores resultados. Para finalizar con el pronóstico debemos conocer los factores que van a modificar la supervivencia en estos pacientes, los cuales se dividen en anatómicos, histológicos, clínicos y moleculares. Comenzamos con los anatómicos que se evalúan en el sistema TNM. Los histológicos incluyen el grado nuclear, subtipo histológico, diferenciación sarcomatoide, invasión linfovascular y necrosis e invasión a sistemas colectores. Los clínicos comprenden el estado de desempeño, presencia de síntomas, caquexia y anemia, trombocitosis y la recurrencia temprana después del tratamiento con intento curativo. Para finalizar, los marcadores moleculares no tienen tanta exactitud como los que ya mencionamos.